Hola, buenas tardes. Un gusto de estar con todos ustedes desde México. Saludos. Gracias a Seba por la oportunidad de presentar una radiografía del huevo, el consumo en México al paso de los años. Esto lo presentamos con el apoyo de la Unión Nacional de Avicultores de México. La agenda es dar una revisión de la importancia del huevo, cómo está la producción, el comportamiento de mercado, qué es lo que lleva en México a tener un consumo tan alto per cápita, qué es el Instituto Nacional Avícola, cómo ha afectado el COVID y las estrategias de comercialización en general y otros organismos. En general, debo de decirles que la producción de huevo en México es un tema muy importante. Es importante, primero, desde el sector pecuario, porque la producción del huevo es muy fuerte y hace un aporte muy importante a la producción de proteínas en México. Desde luego, genera una economía importante en las zonas donde tenemos avicultura de huevo, porque genera empleo, etcétera. Y ahora, hoy en día y al paso de estos años, la producción de huevo es un tema también en donde para la sociedad, para la economía, para las políticas públicas es muy importante estar al pendiente. Y no ha dejado de crecer, ese es el asunto. O sea, el huevo está dentro de la cultura y con el COVID se ha fortalecido inclusive. Bien, ya sabemos, esta es una información que ustedes conocen, de que, bueno, Brasil es el gran monstruo de la producción de pollo en América Latina y en el mundo. Y bueno, México es el segundo en pollo, pero como sabemos, es el primero en huevo en América Latina. De tal manera que, aún siendo un país más pequeño, producir más, es obvio que esto está soportado por un gran consumo doméstico. ¿Cuál es el problema de México? Que no exportamos huevo, a diferencia de que Brasil sí exporta pollo, huevo, y entonces México está limitado al consumo nacional. ¿Por qué? Principalmente por el tema sanitario y la presencia de enfermedades como influenza aviar. Ahora, en México, a la derecha, si los vemos con el número de ponedoras, tenemos un estado que se llama Jalisco, desde donde ahora yo estoy transmitiendo, que es como estado, sería el tercer país más importante de Latinoamérica por arriba de Colombia, Argentina, en su capacidad de producción, con más de 80, cerca de 90 millones de gallinas ponedoras. Y esto habla de una integración, ¿sí?, muy importante en la cadena de producción, que va desde el empaque, la genética, el procesado, la salud animal, etcétera, muy fuerte, con mucho profesionalismo. Vamos a revisar el tema de producción en las barras azules y consumo per cápita en la barra de la derecha, en la línea. Y vemos cómo la producción actualmente está cerca de los 3 millones de toneladas al año. México se vuelve como país en el cuarto productor más grande del mundo, China, India y Estados Unidos, y enseguida México. Claro, si ponemos a Europa en conjunto como país, bueno, México sería el quinto, pero en realidad somos el cuarto productor. Pero vemos cómo va acompañado por el consumo per cápita, que roza en 24 kilos por persona al año, que es una cantidad impresionante. Ningún otro país en el mundo consume tanto huevo. Y eso ha sido crucial e importantísimo para el desarrollo de México. Dentro de todos los problemas de pobreza inclusive que tenemos, el huevo es un gran actor. Si yo veo los precios, qué tan caro es, lo vamos a ver. Esto es el precio de pesos por kilo. Actualmente, el tipo de cambio es aproximadamente 20 pesos por dólar americano. Entonces vemos que ha estado muy cercano a $1, un poco más ahora, por kilogramo. Y esto es como va en el año, arriba de 23, pero les voy a mostrar algo más preciso. Y aquí lo vemos. Vemos en la línea naranja un indicador oficial del precio al público analizado en diferentes mercados públicos. Y en el azul
el precio pagado al productor que tenemos registrados dentro de la Unión Nacional de Avicultores. Y vemos como efectivamente hay precios cuando el COVID que llegaron a cerca de $2 por kilogramo y al público ahora está en $1.20 el kilogramo, pero al productor pues está un poquito como 10 centavos de dólar abajo. Y esto comparado años en los meses atrás con otros índices. Estos son índices de precio del productor. Vemos como todos los productos después del COVID se estabilizaron, pero siguen con cierto incremento que es inflacionario. Sí, el huevo está con un índice muy bueno y en general los otros cárnicos subieron. Y aquí se ve justamente el pico de compras de pánico, que todo el mundo quiere saber, esto ya pasó y ahora está estable. ¿Qué pasa con el proceso que agrega valor? ¿Qué estamos vendiendo en huevo? La gran mayoría aún es huevo a granel para el consumo en casa, inclusive sin marca. Pero México actualmente ya está buscando arriba del 10, muy parecido a Brasil, ¿sí? Siguiendo a los grandes países en el huevo industrializado. ¿Sí lo ven? Y lo vemos, nosotros pasamos de un huevo convencional, esta es la pirámide de valor que consideramos en México, a jaulas enriquecidas, productos de huevo, libres de jaula o también huevos ya procesados, ¿sí? Huevos específicos para ciertas industrias, marcas, etcétera, ¿no? Entonces se va creando valor. Ahora, insistiendo en el consumo per cápita, aquí podemos comparar los 20 y muchos kilos, 23, 24 kilos por persona, con el resto de los países de Latinoamérica. El país que ha desarrollado más consumo, y lo sabemos, es Colombia, Argentina, que tiene una gran tradición. Y vemos a Brasil en un consumo superior a muchos países, pero aún con una capacidad de crecimiento tremendo. Esta es una oportunidad importante no tan solo para la industria, sino para las políticas públicas, las educativas, para las escuelas, para mejorar las capacidades y el uso eficiente de los ingresos económicos de las familias. En América Latina se va desarrollando esto. Nosotros estamos seguros por artículos verificados con la FAO que el consumo del huevo para América Latina sería un factor importantísimo en su desarrollo. Eso ocurre en otras latitudes. Sabemos que países muy desarrollados también tienen un alto consumo de huevo. No va vinculado a la economía de cada país. Japón es un país que tiene un consumo per cápita muy similar al de México, con un nivel cultural y económico muy alto. Sin embargo, India es bajísimo por una falta de política, digamos, en alimentación de la sociedad. Pero afortunadamente América Latina tiene una tendencia al alza. Eso es bueno. En los Estados Unidos, ¿qué vemos en la producción y por lo tanto en el autoconsumo? Que aún en países desarrollados, decíamos ahora, hay un gran alza el año pasado con el COVID, bajó, pero aún permanece por arriba de otros años. Los Estados Unidos, tan desarrollados, mantienen al huevo como un gran producto en comparación a los otros años. Respecto a México, la pregunta es ¿por qué los consumidores prefieren el huevo? Y se hizo un estudio de InnerQuest que vamos a compartir ahorita con ustedes brevemente. Se hizo en la Ciudad de México, que es una ciudad, como saben, enorme, tan grande como Sao Paulo, quizá, y que nos da una información interesante acerca de a qué se debe el consumo mexicano. ¿En qué consiste este estudio? Está en la Ciudad de México. Fue prácticamente a mujeres, femenino, porque son las que compran y consumen el huevo. Bueno, principalmente a las que la compran, porque el consumo se da en todos los niveles. Se dividió en 3 tipos de niveles socioeconómicos, ABC, C y D o más. Y las edades fueron cambiando, pero desde 25 hasta 55 años, en donde se preguntaron la edad de los hijos, en donde eran menores de 10 o mayores de 10 años, y hubo sesiones.
Es importante porque generalmente es el ama de casa la que hace la despensa y compra, ¿no? O la que pide al esposo, ordena, diría yo, ir a comprar los huevos, ¿no? A veces a los hijos. Bien, nosotros identificamos como hábitos asociados al mundo del huevo, al consumo, el por qué los hijos compran. O sea, los hijos en todos los niveles, ricos, pobres, etcétera, son grandes consumidores de huevo en la cultura mexicana. Son ellos, inclusive hemos logrado que los niños pidan el huevo y cómo lo quiero un huevito con jamón, bla, bla, bla. Se ha desarrollado una afinidad entre el consumo del hijo en casa y el huevo. ¿Sí? Ahora, cuando no, las mamás lo incluyen en un licuado, hablo un shake, ¿no? Para mezclarlo, o un poquito en los adolescentes se va disminuyendo, pero finalmente llega el momento en donde inclusive después de una noche difícil, al día siguiente unos huevos para dar energía, recuperar la desvelada, aún los adolescentes ya piden el huevo como una opción de renovarse al día siguiente. El esposo es un gran consumidor, es el ejemplo de la familia, siempre lo exige, ¿no? Como parte principalmente del desayuno. Un desayuno sin huevo como que algo, como que fue incompleto en México. Se ha logrado fijar mucho eso, este aspecto en casi todos los niveles, ¿sí? Y el problema es que de repente hubo restricciones médicas y que le dijo el médico, a mi marido le prohibieron el huevo porque salió alto en triglicéridos. Pero fíjense la respuesta. ¿Creen que hizo caso? Para nada. O sea, por una parte hay mucha desinformación y mitos sobre el colesterol, pero aún con eso ha habido se ha ignorado en buena medida esas situaciones y aunque sabemos que en un caso remoto de alguien que sí tenga una patología puede ser factor de riesgo comer mucho huevo, en México creo que se ha superado el mito. En general, al ama de casa también lo incluyen porque es parte de esto y disminuye después de los 50, nuevamente ahí como si sí le tuvieran un poco de miedo al colesterol. Sin embargo, cuando están embarazadas es un tema importante por el ácido fólico, sí hay cultura. En general, dice, los participantes comen 4 o 5 veces a la semana huevo. Aparte de lo que va en la panificación, esto es huevo como consumo directo. Y se pueden consumir en promedio 1 o 2 huevos. Se entiende una serie de aspectos positivos. Es nutritivo, es necesario, es práctico, versátil, económico, o sea, accesible. Inclusive tiene otras cosas, ¿no? Como usos funcionales. Bien, entendiendo en el tema de lo nutritivo, la gente sabe que tiene vitaminas, que es fuente inclusive de calcio, ¿no? Sabe que ayuda al buen desarrollo, ¿sí? Principalmente a los niños. La gente dice, tienes que darles huevo para que ya vayan bien alimentados. La gente sabe que tiene un montón de propiedades. Finalmente, es un alimento completo a la mano, en donde, como mencionan, sale más económico que comprar carne y sientes que nutres igual. O sea, cuando no hay para carne y comer un huevo, existe como un sentimiento de no culpabilidad en el ama de casa después de dar huevo, ya sea en la mañana o a mediodía, ¿sí? En cuanto al atributo de practicidad y versatilidad, pues la mamá está contenta porque es muy práctico, o sea, en realidad lo tomas y lo preparas en un minuto. Es versátil porque lo puedes hacer de muchas maneras, todo el mundo lo sabe, pero yo lo estoy mencionando porque esto la gente lo reconoce, no porque yo lo esté afirmando. La gente reconoce que es práctico, ¿sí? Cuando no hiciste de comer, porque lo puedes hacer de muchas maneras y por eso la gente lo prefiere. Lo importante es que la gente lo tiene en sus mentes, no yo. No ustedes como industria, sino la gente. Se ha difundido y reconocen la practicidad, la versatilidad y lo más importante, que llena, o sea, que satisface. Yo en el embarazo, en las mañanas, no me daba hambre. Con pura yema, yolk, y eso me hacía aguantar hasta la 1 y sin hambre. A veces le llaman yema cuando quieren referirse a todo el huevo. Bien, continúo. Se sabe que además es un producto de un valor bastante accesible. O sea, con $1.40 comprar 16 huevos que pueden venir en 1 kilogramo, hace que con muy poco dinero puedan comer un par de huevos. Difícilmente otros platillos
que se consideren completos tienen ese valor económico. Además lo compran y no se echa a perder, no se dura, dice hasta un mes y lo meten en el refri. En México la cadena de comercialización es no refrigerada, pero la gente normalmente los compra, una docena o lo que sea, y las mete al refrigerador y los va sacando de ahí, ¿sí? Cuando dicen un mes es raro porque normalmente el huevo se compra una vez a la semana mínimo en las familias, pero hablan y saben que no se preocupan porque el huevo puede durar semanas en el refri. Lo ideal es que lo saquen del refrigerador, lo laven y luego lo quiebren, pero muchas veces no se lava, pero no se lava mucho menos antes de meterlo al refrigerador. Bien, y además dicen que rinde, o sea, con poco huevo le revuelven papa o algo y hacen mucho alimento. Esto ya es algo, atributos que la gente, no, es que a mí me sirve para una cosa, para otra, además es divertido, sirve, lo que queda sirve hasta para las manualidades, yo lo utilizo para mis plantas de casa, el cascarón, bla, bla, bla. En general, queda fortaleza, por ejemplo, en México a algunos de estos temas. Al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, o en muchos de ellos, se ha conformado un instituto independiente, Instituto Nacional Avícola. El mismo promueve, por una parte, el consumo del pollo, pero también el del huevo. Y son una serie de profesionales ajenos a la industria, nutriólogos, cardiólogos, etcétera, que difunden con cierto nivel científico todas las propiedades y todas las ventajas del huevo, ¿sí? Difundir, promover información, integra un grupo multidisciplinado, se difunden bondades y atributos. Ellos luchan contra los mitos del consumo, como el colesterol, y generan conferencias, no como la Unión Nacional de Avicultores, sino como el Instituto Nacional Avícola, que de alguna manera estamos auspiciando. Hay otro, digamos, como figura que se llama Sí Huevo. Este sí es muy positivo. Es di sí al huevo. Es un organismo de marketing para la promoción del consumo y aquí vemos la página web, pero hay más partes de redes sociales. Este Sí Huevo difunde cosas como ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, que en México sí llegamos a los hogares, pero en México todavía el 80% es a granel a mercados, solo un 14% por tiendas de autoservicio y un 6% uso industrial, que sí somos el principal consumidor del mundo. Y aquí vemos que el 95% del huevo es blanco y el 5% es rojo, nomás para referencia, ¿no? Aquí vemos el uso de las redes sociales y pusimos 4 marcas u organismos para ver cómo andan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Ahora, esto fue hace unos meses. En unos meses aquí ya están en Instagram casi todos, se han subido y siguen creciendo seguidores, pero lo más fuerte hacia atrás había sido el Facebook. Viene creciendo muy fuerte las otras redes sociales. Aquí lo importante es cómo diferentes marcas u organismos utilizan el enfoque de promoción de consumo. Por ejemplo, Huevo San Juan, que es el mayor productor probablemente de Latinoamérica, seguramente el mayor productor de huevo de Latinoamérica, hace un enfoque de consumo en familia. Vean, algunos posts que vemos en su Facebook, todos dirigidos a temas familiares, cocinemos en familia. Tiene un enfoque y bueno, son campañas. Este ha permanecido durante algún tiempo como la imagen. Otra empresa que se llama El Calvario, que es muy fuerte, ellos han insistido desde su frente a hablar de huevo nutritivo, ¿sí? Y por ejemplo, el Sí Huevo lo que hace es acordar a la ama de casa de que es parte de la despensa semanal. O sea, no puede fallar. Es algo que debe de estar acompañado con el huevo, etcétera. De hecho, recientemente, en las últimas semanas, la compañía más grande de panificación de México y probablemente también del mundo, que es Bimbo, está haciendo lo mismo desde su frente. Él habla del pan, pero siempre lo acompaña con el huevo. Y tenemos una promoción al consumo de huevo gracias a Bimbo muy importante. Desafortunadamente no incluí imágenes de eso para ustedes, pero es genial. En México hay muchas alianzas no formales, sino de promoción. Finalmente, el rey del marketing para nosotros, que es Bachoco,
lo que utiliza en sus redes sociales son temas de trending, inclusive los memes. Aquí se ve un cantante, Luis Miguel, el incondicional, no tiene nada que ver con el huevo, pero llama la atención. Estos son unos memes que estuvieron hace unos meses saliendo porque la gente se tropezaba y había muchos videos virales de gente tropezándose con los stops de la calle para autos. Y entonces también pusieron en Puebla, por eso dice poblana. Es increíble, pero utilizan un trending para que la gente vea bachoco, huevo, o algún otro tema que no tiene nada que ver con el huevo, como huevos a la flamenca. Hablaré un poco más de esto. Aquí nada más decirles que nosotros, ¿cómo vemos el COVID? Bueno, sí hubo una disrupción en los canales y en la oferta. Se dio una crisis económica, pero esa fortaleció el consumo de huevo. ¿Y qué vemos? Pues bueno, justamente ir a una cultura de productos de valor agregado y hacer toda una experiencia por otros medios, como los medios digitales, ¿no? Aquí lo vemos. Se espera crecimiento en los mercados emergentes, ¿sí? Utilizar valores digitales, cadenas de valor digitales y comerciales. Me voy a ir más rápido, porque ya quiero empezar a cerrar esta presentación. Vemos una marca muy fuerte de aquí del occidente del país, que está presente en los autoservicios, en donde ellos, su mercadeo se ofrece al mercado con diferenciación de productos. Vegetarian, rico y bajo en omega, libre de jaula, el normal. Por ejemplo, San Juan no nada más habla de diferentes tipos de huevos, sino habla de huevos procesados, líquido, claras de huevo de gallina libre, que es algo así, una sofisticación, ¿verdad? Claras en general, huevo San Juan. Algo importante que ellos promueven es lo que le llaman frescómetro, o sea, ver el código para asegurar la fecha en que fueron producidos y cuál es la fecha preferente de consumo. Porque marcados hay muchos y en el envase puede haber algunos, pero en el huevo esto es una garantía excepcional para el consumidor que puede entrar a la página y estarlo checando. ¿Cómo promover culturalmente, ya no nutricionalmente, el consumo del huevo? Bachoco ha ayudado por años. Y vemos, todo el tiempo tenemos espectaculares físicos, ¿sí? O hoy en día en medios tanto de televisión o en medios digitales, este tipo de imágenes. Huevo estrellado, un huevo muy fresco, fresco como si fuera un ice cream, un huevo perrón, perrón like a dog, tomado ahí. Huevos que todos quieren en forma de corazón, el sabor que te deja picado o enganchado, tipo chile, energía, winning, ganando todos los días, ponerte la pila, la battery, ¿sí? Cada mañana, refresco, 2 huevos al día, como si fueran unas pastillas, con una marca, un huevo original, bachoco, un huevo jumbo, hablando del tamaño, un huevo prendido, turn on, huevo para toda la vida, un huevo real, un huevo como de otro mundo. En general, pues vemos, comparando con otros países, como hay empresas también que tienen un gran esfuerzo en esto, en su diversificación con huevos líquidos, orgánicos, cage free, range free, claras de huevo, huevo en polvo, huevo enriquecido, y como, bueno, compañías como San Juan o Proan, pues van muy bien, pero hay compañías como Mantequeira, que es también una empresa de referencia mundial, lo ha hecho Quiques, muy, muy fuerte también en Colombia. Y bueno, igualmente la aplicación en redes sociales, Mantequeira lo hace muy bien. Este estudio fue hecho hace casi un año y Proan ha hecho un esfuerzo en los últimos meses de crecer su presencia en redes sociales, que sigue siendo muy grande, pero Quiques lo ha hecho muy bien todo el tiempo. Y bueno, el asunto es, como sabemos, las tendencias. El segmento vegano, nuestra opinión es, lo está haciendo Mantequeira bien. Es así como Just, que es un sustituto de huevo de origen vegetal, que lo conocemos en el mundo, en los Estados Unidos, está haciendo un fuerte énfasis para los que les gusta plant-based foods. En México, por ejemplo, una marca de leche muy fuerte se resistía a la entrada de fake milks, o sea, de leches que no son
leches, sino de almendra, con otras cosas, de nueces, pero está haciendo lo mismo que hizo Mantequeira, ¿no? Que es utilizar tu propia cadena para evitar la competencia. Y Mantequeira, pues sí, está haciendo, nosotros lo vimos, el sustituto de huevos en base a plantas, ¿no? Pero además vemos que el valor es súper interesante, ¿no? En realidad, con esto termino mi presentación y me pongo a sus órdenes, pues tiene algún comentario. Es una rápida vista sobre qué ocurre en la comercialización de huevo en México y en el consumo. Felicidades a todos. Hasta la próxima.